Permiso, voy a tener que tener la desprolijidad de sentarme en vivo. Y sí, porque es una desprolijidad. Me están diciendo, ¿por qué desprolijidad? Estoy con Máximo Soso, sociólogo, amigo de la casa. Es el hombre al que acudimos cuando no entendemos las cosas que están pasando. De todas maneras, la excusa con Máximo es hablar de los códigos de procedimientos que ha sido... Uno que ha sido modificado en Santa Fe, que está en marcha, y el otro que se apresta a ser modificado, que es el nacional. Y me interesó una declaración tuya que indica, no esperemos que los códigos modifiquen per se, utilizando la jerga italiana, el mapa baje, digamos, los niveles de violencia. ¿Qué expectativas hay que tener cuando se vota un código como el de Santa Fe o se pretende modificar el argentino? Yo creo que las reformas procesales y en general las reformas organizativas de la justicia penal tienen una serie de objetivos que son muy importantes, digamos, que es tratar de revertir toda una serie de defectos que la vieja justicia penal en la Argentina posee, desde la construcción de una justicia penal extraordinariamente selectiva que se ocupa exclusivamente del delito de los sujetos débiles económica y socialmente y no de los sujetos poderosos, hasta la creación de transparencia al interior del funcionamiento de la justicia, que los ciudadanos podamos conocer qué es lo que efectivamente la justicia penal hace. La vieja justicia penal era una justicia total y absolutamente opaca. Entonces hay un montón de objetivos muy importantes en la transformación procesal y organizativa de la justicia penal que tienen que ser puestos en el centro de la escena del debate, pero cargar a la reforma del objetivo de reducir los volúmenes de criminalidad es, a mi juicio, un error desde dos puntos de vista. En primer lugar, es un error porque, en líneas generales, una justicia penal que cumpla con los objetivos que per se, para volver a la misma expresión, la reforma se da, es completamente, estructuralmente ineficaz para reducir la actividad delictiva, salvo que nosotros creamos en el tópico de la disuasión. ¿Qué quiero decir con esto? Salvo que creamos que la gente se disuade de cometer actos delictivos. Claro, porque están en vigencia un nuevo código, digamos. O porque se sanciona efectivamente a las personas que han cometido un delito, salvo que nosotros volvamos a creer en ese viejo tópico de la disuasión, que ha sido desacreditado a lo largo de los últimos 70 años por la investigación empírica, en todos los contextos culturales, digamos, salvo que volvamos a todos creer los países en eso, que duplicaron o triplicaron las normas a los efectos de creer que esos son ejemplos que van a servir, no funcionaron, digamos. Para reducir la criminalidad no. Entonces, por ende hay que tratar de valorar las reformas de la justicia penal por lo que sí pueden lograr, ¿no? Que pueden lograr redireccionar la persecución penal hacia delitos más graves, tratando de romper con las viejas rutinas de los fiscales y de los jueces en la Argentina que constantemente trabajan sobre los casos más fáciles, que son los casos de menor nivel de complejidad y que son los casos producidos por sujetos que tienen menos capacidad de resistir la acción de la justicia penal. Podemos tratar de lograr que los ciudadanos tengamos otra relación con la justicia penal, que por tanto, por ejemplo, cuando somos víctimas de un delito, decidamos denunciar ese delito al Ministerio Público de la acusación porque dejamos de desconfiar en la justicia penal. Hay toda una serie de cosas muy importantes. Esto se cae en boca de cualquier ciudadano, digamos. Hoy, cualquier ciudadano reclama, obviamente a los gobiernos, a las policías, pero se dice la justicia también, digamos, la justicia no da soluciones. Y cuando uno repasa, efectivamente la justicia no da soluciones. Por lo menos no en el tiempo que corresponde que las dé, ¿no? Claro, lo que sucede es que hay dos cosas ahí importantes. Una es que en cualquier lugar del mundo la masa de casos que ingresan a la institución policial primero y luego a la institución judicial de delitos cometidos en la vida social es siempre una porción muy pequeña de esa masa de casos trabajada por la justicia penal. Esto es así aquí, es así en Estados Unidos y es así en Francia. Y no va a ser modificado, digamos, porque no hay ninguna organización de la justicia penal que sea capaz de procesar todos los casos de hechos delictivos que suceden en la vida social. Hablamos desde el hurto hasta el homicidio calificado. Por tanto, todos los sistemas de justicia penal eligen qué procesar. Privilegian poner los recursos humanos y materiales que tienen en torno a determinado tipo de actividades delictivas, a las que jerarquizan como aquellas más graves, aquellas de las que hay que ocuparse. Esto no debería escandalizarnos, digamos, porque es una especie de, no es ni bueno ni malo, es un dato de la realidad con el cual... En todo caso es una selección que hace el sistema para atacar lo más grave, digamos. Tenemos que discutir pública y políticamente cómo se genera esa selección, quién la genera, quién es responsable de generarla, para poder producir una selección que sea la más razonable posible y utilizar los recursos escasos de la justicia penal para las cosas que son efectivamente más graves y privilegiar otros métodos de resolución de los problemas sociales que son criminalizados por la ley penal más allá de la justicia penal para aquellas que son menos graves. Esta es la búsqueda que de algún modo marca el debate internacional sobre la justicia penal hoy en todos lados. Luego está el problema de si los casos graves que ingresan a la justicia penal
por ejemplo, los casos de homicidios dolosos, por ejemplo, las grandes defraudaciones bancarias producidas por los sujetos poderosos, si esos casos se resuelven rápidamente, efectivamente, y ahí hay sí una demanda muy importante de que la justicia penal sea eficaz y efectiva, y creo que es una demanda justificada. Ahora, no podemos creer que la justicia penal va a ser eficaz y efectiva para todos los tipos de hechos delictivos, porque eso sencillamente no ocurre. Es imposible en todo el mundo. Me cabe una pregunta respecto al funcionamiento del nuevo sistema procesal penal en Santa Fe, digamos, con todas las precariedades, con toda la parcialidad en cuanto a su funcionamiento. ¿Ustedes están monitoreando, están por monitorear? ¿Tienen resultados? ¿Tienen una primera mirada? La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL ha creado un observatorio sobre la reforma de la justicia penal. En ese observatorio lo que estamos haciendo inicialmente es desarrollar unas encuestas con cada uno de los segmentos de los funcionarios encargados de la justicia penal. En este momento estamos entrevistando a todos los defensores públicos de la región centro-norte de la provincia, es decir, de 3 circunscripciones regionales, Santa Fe, Rafael y Reconquista, y vamos a hacer lo propio con los fiscales y con los jueces. La idea es construir una evaluación del funcionamiento del proceso de la reforma a partir de los propios actores. No tenemos todavía resultados, porque estamos haciendo el trabajo, pero creemos que algo así es una contribución muy útil que el mundo académico... La idea es enviar informes... La idea es producir un informe anual de valoración que además rescate también la información oficial que se haya producido sobre el procesamiento de casos. Y ver qué evolución hay. Y ver qué evolución hay y ver qué problemas son los que se identifican desde la voz de los mismos operadores, de los mismos actores de la justicia penal. Me queda una pregunta me queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de hacértela. Hoy se conoció un dato que es estremecedor. En Argentina entre 2002 y 2012, número oficial, Ministerio de Salud, hubo 31.000 homicidios. En Santa Fe este año, hoy en Santa Fe Ciudad, hoy se contó, lamentablemente, porque empezamos a contar las víctimas, el homicidio 117. Mezclamos todo, inseguridad y violencia. Da la sensación de que todo es el mismo problema, ¿no? Y estamos hablando, me parece, y te lo pregunto a vos como soy, de 2 problemas distintos, el nivel de violencia y el problema de la inseguridad. Seguramente son problemas en parte diferentes. Lo que sucede es que los delitos violentos repercuten en la esfera pública de un modo muy particular. Los medios de comunicación ayudan a eso porque nos cuentan los pormenores de cada uno de esos hechos, cuentan los hechos y eso... Bueno, hoy veíamos una pelea, perdóname la interrupción, pero hoy veíamos una pelea de 2 adolescentes en Salta. 2 adolescentes agarrándose los pelos. ¿Sirve que difundamos eso? Tengo mis serias dudas, digamos, sobre todo si se difunde de un determinado modo, digamos. Se puede construir información sobre el problema del delito tratando de ser consciente de los efectos negativos que los medios de comunicación producen en la creación de miedo y de sensación de inseguridad, y de hecho hay un gran debate a nivel internacional sobre cómo los medios tienen que hacerse responsables de no producir más miedo y más sensación de inseguridad. Ahora, volviendo a la pregunta originaria, creo que el fenómeno del delito violento en la capital o en Rosario, en los 2 departamentos más importantes de la provincia de Santa Fe, es un fenómeno que seguramente tiene una magnitud que es inocultable, digamos, es extraordinario en el contexto de la Argentina, pero que en parte es diferente del fenómeno del delito contra la propiedad, aun cuando a veces el delito contra la propiedad pueda estar mediado por el ejercicio de la violencia, y son problemas diferentes que requieren diagnósticos distintos y soluciones en parte diferentes. Digo, la policía puede resolver, o en todo caso el Estado y los gobiernos pueden resolver mediante políticas, un agobio, lo que se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen? Un operativo, sí, agobio al delito, como ocurrió en Rosario con el desembarco de Gendarmería, que de algún modo, digamos, echa o en todo caso previene los delitos. Pero el tema del homicidio es muy difícil de resolver porque hay gente que está dispuesta a matar al otro, digamos. Connie, en ese sentido, digamos, justamente te quería darlo como ejemplo, digamos, la presencia de una nueva fuerza policial, como puede ser Gendarmería o cualquier otra, que se instale en un territorio, instale patrullas, esquemas de vigilancia, puede ser efectiva para reducir algunos tipos de actividad delictiva, pero no necesariamente cualquier otro. En el caso de los homicidios, podría ser efectiva para reducir los homicidios que tienen que ver con escenarios de robo, que por otro lado sabemos que no son la mayor parte de los homicidios que ocurren. Es una minoría Son una minoría extraordinaria, aun cuando la información que tenemos es muy débil y hay que trabajar, desde el Estado habría que trabajar para mejorar la calidad de la información. Pero creo que, digamos, buena parte de los homicidios se producen en el contexto de conflictos que tienen una larga data, que se heredan de parientes a parientes, de amigos a amigos, que tienen que ver con el microtráfico de drogas ilegales, pero no tienen que ver exclusivamente con el microtráfico de drogas ilegales, sino que tienen que ver con situaciones de mucha marginalidad durante varias décadas, que no ha sido rota por los cambios económicos de los últimos años en la Argentina, que pueden haber generado resultados positivos para hacer ciertos sectores sociales, pero no la para... curva así ascendente, es increíble cómo está creciendo, digamos. Y que de algún modo se conecta además con un mundo en el cual, digamos, para poder existir uno tiene que tener, tiene que poder consumir,
si uno no puede consumir, la manera de afirmar su existencia pasa muchas veces por la construcción de una masculinidad ligada al ejercicio de la violencia, a bancársela, a poder resolver las broncas con los otros grupos a través de la violencia. Entonces, como tal, parecería ser que la medida de producir más policía en ese lugar no resulta muy efectiva, porque nunca va a ser posible producir policía en todos los momentos y en todos los lugares para evitar que esos conflictos se traduzcan en hechos delictivos. Un ser que no valore su vida ni valore la vida del otro, digamos, por insatisfacción, difícilmente la policía puede evitar que salga a matar, ¿no? Es complejo, pero digamos, parecería ser que su resultado en todo caso va a ser bastante marginal. No tenemos buenos estudios hechos en la Argentina sobre eso, pese a todo el despliegue de gendarmería y prefectura en distintos centros urbanos de la Argentina. Lamentablemente el Estado no invierte en producir estudios que valoren los resultados de esas intervenciones. Tenemos solo resultados impresionistas, los medios de comunicación que entrevistan a ciudadanos que dicen ahora estamos mejor que antes, pero eso no basta para poder producir una valoración de lo que es hoy una política pública. De todas maneras, 31.000 muertos en homicidio, que es un dato oficial, es una cifra escalofriante. En toda la Argentina, digamos, es una cifra muy alta. Terrible. Y Santa Fe Ciudad tiene 2.000 en los últimos 12 años y Rosario tiene más de 3.000. De verdad son números muy, muy altos. Y también permite saber que entre Santa Fe y Rosario hay 5.000 muertos, pero que la Argentina tuvo 31.000, digamos, que evidentemente hay 26.000 muertos en el resto del país, en el que seguramente Gran Buenos Aires tiene la más alta tasa. Digo, es un problema que tenemos como sociedad, no es un problema seguramente policial. Sí, pero requiere también un debate público y político distinto, ¿no? Requiere un debate que supere la idea de que se puede intervenir sobre este fenómeno con la intervención policial. Lo que necesitamos es construir nuevas maneras de intervención del Estado en los territorios de la marginalidad urbana y reconstruir unos tejidos de seguridad y de oportunidades para las personas que viven ahí, que brinden unas alternativas vitales que sean significativas. Este es el debate fundamental y no el debate sobre el despliegue de la policía. Y lamentablemente, frente a los números que se tiran, se despliega siempre el debate acerca de si la justicia penal fue más o menos efectiva en condenar a los homicidios que ya pasaron, que no entiendo muy bien por qué reduciría los homicidios en el futuro, o si vamos a desplegar más o menos policía. En realidad el debate fundamental es cómo vamos a construir un nuevo estilo de intervención del Estado a través de todas las políticas públicas en ese territorio. Educación, cultura, digamos, condiciones de vida dignas para que ese sujeto valore su vida. Cuando miramos los cambios presupuestarios en torno a las fuerzas policiales en la Argentina y en la provincia de Santa Fe también, nos damos cuenta de que invertimos muchísimo dinero en hacer eso y no estamos invirtiendo la misma cantidad de dinero en pensar cómo construir alternativas en este tema. Me van a matar porque me estoy yendo con el tiempo mucho. De todas maneras, digo, de verdad hay que entender que no es un problema que se va a resolver mañana. Porque, digo, van a aparecer aquellos tipos que dicen, tengo la solución mágica, van a aparecer los discursos, acá hay que reprimir, acá hay que, digamos, hacer un muro. Y no hay forma, digamos, no hay ningún caso testigo en el mundo que lo haya resuelto de otra forma que no sea a largo plazo. Claramente, estoy completamente de acuerdo. Y con instrumentos que no son los instrumentos del sistema penal, con instrumentos que tienen que ver con las otras políticas públicas que reconstruyen de algún modo la relación, como digo, en general del Estado con la marginalidad social para producir inclusión social. Sin eso lamentablemente todo lo demás es humo, es debate electoral, debate con fines políticos, pero no tiene nada que ver con lo que es resolver verdaderamente estos problemas sociales. Gracias por venir. Gracias a vos. Seguimos.